Inge, La escucho fuerte y claro, cuénteme. yo pienso bueno, que ahorita viendo lo que dicen las compañeras, eso de la tasa de crecimiento, realmente pues de unos años para acá, yo pensaría que no crecería tanto. ¿Por qué? Porque sí, realmente de unos años para acá, eh, los jóvenes se han involucrado más con la parte del estudio. O sea, ahora sí se ve muchísimo más que los estudiantes terminan su bachillerato y continúan con su carrera profesional. Entonces ya pues siendo profesionales, obviamente que ya uno es más consciente y ya uno no tiene como prioridad tener hijos. Antiguamente pues crecía muchísimo la población, era porque pues la gente llegaba mínimo no sé, a primero de bachillerato y ahí se quedaban y pues se dedicaban era a otras cosas. Pero yo pensaría que a medida que va pasando el tiempo, la población no va a crecer mucho debido a que las personas se interesan ahorita más pues, por estudiar, por ser profesionales, por viajar, por hacer otro tipo de cosas, más no por tener compromisos, pues como lo es tener hijos. Muy bien, Ángela, pues gracias. Efectivamente, pues esa es su opinión y es valiosa igual. Pero bueno, quiero preguntarle a usted y a todos los demás, eso era un sentimiento que yo tenía también cuando era joven. Pues tenemos que mirarlo desde todos los puntos de vista. Nuevamente les digo, no se preocupen que yo no quiero ni siquiera aquí entrar a criticarlos ni nada. Solo vamos a mirar todos los puntos de vista para al final tomar una decisión que sea la mejor, porque eso es lo que uno debe hacer en este tipo de análisis. Debe tomar la decisión que sea como la más correcta o la que mejor se adapte a la realidad. Obviamente, pues puede que uno se equivoque porque nadie tiene la bola de cristal donde le vaya a decir la población va a ser tanto, porque si tuviera la bola de cristal, dedíquese a otro negocio y no se dedique a esto. Entonces, eh, pues ustedes, los muchachos, los jóvenes que se llaman ustedes, y yo ya soy viejo, me dijo una vez mi hijo, yo soy nuevo y tú eres viejo. Entonces, obviamente, cuando yo era joven tenía esa misma perspectiva, pero ya hay un momento en que llega uno a una edad que ya tiene la idea, pues lo digo yo de mi experiencia propia, que hay cosas que uno, digamos, llega hasta un límite o hasta un punto y siempre quiere hacer más. Y dice un refrán muy viejo que los hijos son la prolongación de la existencia. Muchas de las cosas que uno no puede hacer, pues uno trata de que a través de los hijos se puedan cumplir. Entonces hay un momento en la vida donde uno ya digamos, tiene la necesidad. No todos la tienen, obviamente. Yo, mientras fui joven, ya vemos, lo hacía hasta que tenía 33 años, pues nunca tuve la necesidad de tener hijos, pero ya apareció como ese sentimiento de que uno sí quería, pues, dejar algo, delegar, digamos, generar algún hijo o alguno que lo representara a uno en el futuro y ahí apareció digamos, ese sentimiento y por eso yo decidí tener hijos. Todas sus opiniones son valiosas, pero entonces quiero que también lo tomen desde ese punto de vista. No, pues sí, o sea, el anhelo de tener hijos lo tiene pues la mayoría de, pues, tanto de mujeres como de hombres. Pero entonces a lo que voy yo es que ya no es como en los tiempos anteriores que se dedicaban a tener cuatro, cinco, siete, ocho hijos. Hoy en día una pareja, un matrimonio máximo llegan a dos hijos y eso porque, mejor dicho, a eso es a lo que yo hago referencia. Ok, Ángela, muy bien. ¿Quién nos falta por opinar? Mirlady, ¿la escuchamos? Y creo que falta también Paola Chacón, yo no me acuerdo si ya habló Paola. Diego también nos Mm, falta. Pues, ingeniero, ¿qué le digo? No sé, todo lo que dicen las compañeras, pues sí, tienen razón. En, ya estoy como entrando en duda por la otra, pero no sé, estoy como 50-50. Porque pues también lo que su merced decía de migración fue que dijo, algo de, ay, ¿cómo es que dijo la palabra? Fenómeno Población flotante, algo flotante, así. ok, ajá. Porque eso también implicaría mucho, digamos, no solo por trabajo, no solo lo laboral, sino, pues pienso en este caso que, digamos, por la universidad también no solo están estudiando acá las personas de Yopal, sino de otros municipios, de Casanare. O sea, y eso también implicaría en la tasa de crecimiento, ¿no?
Así es. Entonces, pues no Bueno, sé, ya estoy como 50-50. tranquila, no pasa nada. Diego, por favor, nos da su opinión y creo que Sí, falta señor. Qué Paola. pena, ingeniero. Es que estoy un poquito fuera de contexto porque cuando empezaron a hablar del tema, hasta ahora me pude volver a conectar porque se me había caído la red de internet. Listo, Diego, no se preocupe. Estamos hablando de cuál de estos valores, perdón, le marco acá en la pantalla, cuál de estos valores escogería usted, 204.000 con una tasa de crecimiento nacional del 1,5 o 331.000 con la tasa del 3%, que es la tasa de Yopal. Entonces, hicimos una votación inicialmente y la gran mayoría votó por el 1,5, es decir, que Yopal no va a crecer como sigue creciendo, como venía creciendo, sino va a crecer de una manera como más racional con las tasas pues nacionales. Entonces, usted como no votó, pues ¿cuál es su escogencia y por qué escogería esa? Pues yo pienso que, pues dentro de mis, lo que pienso es que Yopal va a seguir creciendo con respecto a la tasa de crecimiento poblacional nacional. Es que también yo me acuerdo que en los años de los 90 con el auge del petróleo, pues la tasa poblacional de Yopal creció exageradamente. Entonces, por eso también pienso que la tasa de crecimiento poblacional de Yopal, que es de más de 300.000 habitantes, que es la proyección, tal vez se puede ver afectada por lo mismo y tanto. No sé, pienso que eso tuvo mucho que ver en ese entonces y me enfoco más por la tasa de crecimiento poblacional nacional. Eso infló Listo, los números cuando claro. el auge del petróleo. Diego, disculpe que lo interrumpa, le vamos a dar la oportunidad. ¿Quién falta? Paola ya había hablado, ¿me confirma? No, señor. Cuéntenos, Paola, entonces, ¿qué vale su Yo opinión? pues pienso en respecto al rango de que podían vivir pues las personas anteriormente, que tenían pues morían muy temprano. Ahorita pues las personas ya tienen pues ya viven más y en eso pues se pueden reproducir, pues como decían mis compañeras, no a tener 5 o 6 hijos, sino pues tener 1 o 2. Entonces, ¿por qué escogió esa? ¿Cuál escogió? La del mínimo. La Por, de la de- 1.5. bueno, listo. Creo que ya están todos. Si alguien falta, por favor, levante la mano. Bueno, ninguno falta. Pues independientemente de la que escojan, porque es que era el propósito de esta conversación, es comentarles que uno puede escoger cualquiera. No hay problema porque finalmente ustedes son los que van a diseñar y ustedes son los que toman la decisión. Pero la decisión que tomen tienen que tomarla basados en una información que sea cierta, confiable, que sea real. Y lo que más les recomiendo, lo que es más importante es que independientemente de la decisión que tomen, la justifiquen, así como estamos haciendo. Que si usted dice que es del 3%, justifique su respuesta, que si es del 1, la justifique y no la deje así al azar, porque por eso es que se presentan muchas investigaciones cuando se encuentran los diseños, porque la gente toma decisiones y a veces no justifica por qué toma las decisiones. Obviamente yo, en mi opinión, me iría por esta. Y todo lo que ustedes dijeron y muchas de las apreciaciones que ustedes dijeron, o lo hacen creer a uno que la población de Yopal va a crecer, pero no a la velocidad que venía. ¿Por qué? Pues porque no hay petróleo, el petróleo se acabó, y otros factores migratorios. Dijeron, ay, que es posible que lleguen venezolanos, pero es que también es posible que ellos se vayan. Entonces, nuevamente, no tomen decisiones por condiciones o por situaciones temporales de corto plazo, porque estamos haciendo un diseño a muy largo plazo, o sea, 25. Eh, ¿Qué ha afectado Yopal? El tema del agua, el tema de los costos de los arriendos, eso es un tema que es permanente, entonces eso sí puede causar. El tema del COVID es un tema, no vamos a pensar que se va a morir la población mucha, porque, bueno, el tema es que se está muriendo el 1 o el 2% de los que le dan la enfermedad, pero no nos va a dar la enfermedad a todos al tiempo. Obviamente va a morir alguna gente, pero eso, digamos, también es temporal. Y si yo me pongo en el estado pesimista, pues es que hoy nos da el COVID, en unos años va a aparecer algo mucho peor, porque esa es la historia de la humanidad. Siempre aparecen unas pandemias que van a tener unas condiciones mucho más severas, o sea, cada vez van a aparecer virus, bacterias o pandemias mucho más severas que nos van a afectar mucho más. Entonces,
tampoco eso va a ser razón para nosotros decir, ah, no, es que la población va a bajar al 50%. No me puedo ir a ese extremo. O sea, debo ser, digamos, ni muy optimista, pero tampoco pesimista. Debe ser lo más racional. Que si mi diseño, yo dije que fueron 204.000 y en 6 meses apareció un campo petrolero en Yopal y la tasa no subió al 2%, sino subió al 5%. Pues no pasa nada, porque yo no, como les decía, yo no soy ni mago ni brujo para tener una bola de cristal que me diga que la tasa va a subir al 5% o que iba a aparecer un campo petrolero muy grande. Pues nadie es mago y nadie lo puede saber. Entonces, pues el día de mañana cuando hagan una investigación, yo escogí este 200.000 y lo dejé bien soportado, pues van a decir, pues sí, en su momento lo que pensó este diseñador era correcto y pues es válido. Nadie puede pensar lo otro y se elimina un poco de investigaciones, porque digamos en la medida que uno todas las decisiones que tome estén bien soportadas, pues nadie va a venir a criticarle su decisión. Y eso es lo que quiero que quede claro acá de esta conversación. Cualquiera de las decisiones que tomen siempre va a ser válida en la medida que usted la sustente y la justifique bien. No como pasó hace unos años que un gobernador de Casanare que estaba haciendo campaña dijo, vamos a construir una planta para 500.000 habitantes de una vez, para Yopal. Dijo, eso, ¿para qué nos ponemos con pendejadas? Diseñamos una planta para 500.000 habitantes, eso para que dure 100 años. Entonces ahí ya es donde entra otro factor que es el populismo. Este señor no tiene ni idea de nada, porque entrar a diseñar una planta de 500.000 habitantes para 100 años, pues eso es inoficioso, eso se va a convertir en un elefante blanco, porque nadie va a operar una planta para 500.000 habitantes porque Yopal no va a tener 500.000 habitantes. O sea, siempre uno debe estar consciente de lo que dice y de lo que hace, porque llegar y sacar una cosa de esas solo por populismo, pues de una vez se va a caer por su propio peso, porque primero las entidades de control y todo el mundo va a estar mirando eso y van a decir, pues bueno, 500.000 habitantes es una planta que va a alcanzar para 50 años, pero si el concreto solo tiene una vida útil de 25, entonces ¿para qué va a construir una planta que dura 50 años si a los 25 ya hay que demolerla? Entonces son condiciones que tiene uno que ponerle algo de sentido común. Entonces, pues finalmente vamos a continuar nuestro diseño con esta población, con los 204.800. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Muchachas. No, señor. Gracias. No, Bueno, señor. teniendo esto claro, nuestro siguiente paso es... Ingeniero, pero digamos, Sí, te escucho, dale. iba a decir, bueno, pero sumarse en ese caso, entonces bueno, iría por la segunda opción. No, por la primera. Por la que la ustedes primera. escogieron, sí, señor. Mm, La misma que ustedes ¿Y cuál escogieron. sería como bueno, teniendo en cuenta lo que su merced acaba de decir? O sea, ¿por qué también, Pues por lo que ustedes ya aparte de lo, dijeron, y por lo que no, ustedes ya dijeron y por lo ingeniero? que yo acabo de decir. ¿Cuál es mi justificación? Pues que efectivamente Yopal no va a seguir creciendo en la forma que venía creciendo porque no hay petróleo, porque no hay agua, porque los arriendos son costosos, porque la migración de venezolanos es temporal, porque aquí hay gente aguantando hambre, porque ya Yopal no es una ciudad atractiva para venir a vivir porque no hay empleo. Por todos esos factores, esta es la razón. ¿Qué otra razón quiere? Es más, en mi opinión, Listo. Yopal debería bajar la población. No debería subir ni siquiera, sino yo pensaría que la población va a bajar. Pero tampoco me puedo ir hasta allá al extremo de ser pesimista. O sea, tengo que ser lo más consciente y como les dije hace un rato, ni muy optimista, pero tampoco pesimista. Porque con toda esta justificación que les acabé de dar, pues la población de otro diría, no, es que la población va a bajar, pero no puedo ir al otro extremo porque ahí también es un error, o sea, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Tiene uno que ser consciente de todo e irse a lo más racional posible que pueda, ni muy por arriba ni muy por abajo, porque va a tener problemas más adelante. Si llega una investigación, yo me fui con el 1.5 y la población bajó,
porque realmente pasa todas las cosas malas que les estoy diciendo se acumulan y además llegó una pandemia que la vamos a llamar COVID-21, que no mata al 1% de los enfermos, sino mata al 10% de los enfermos, pues obviamente la población va a caer. Pero yo, ¿qué voy a saber de eso? ¿Quién va a saber de eso? Entonces nadie lo sabe, nadie lo tiene previsto. Es más, si yo lo supiera, ya me dejaba de dictar clase y me dedicaba a otra joda, porque si uno supiera que el mundo se va a acabar en 2 años, pues uno empezaba a gastarse todo lo que tiene ahorrado, porque ¿qué ahorra uno? ¿Para qué tiene un poco de cosas si se va a acabar? Entonces, la decisión la toma cada uno de ustedes o la tomo yo de acuerdo a una información que yo tengo. ¿Listo? Ahora sí le quedó mejor, más satisfecha por mi respuesta, Lady, o no sé quién era la que me estaba preguntando. Sí, sí, señor, yo. Listo. Gracias. Entonces, vamos a continuar con nuestra dotación. La dotación es la cantidad de agua que consume una persona por día. Ahí está, Juan. Cantidad de agua que consume por día por habitante. Y obviamente pues está en litros sobre habitante día. Esas son las unidades. ¿Y qué incluye la dotación? Pues toda el agua que necesita una persona para sobrevivir naturalmente o normalmente. ¿Y cómo es? Pues el agua que necesita para la ducha, el agua que necesita para el uso del sanitario. Obviamente, por ejemplo, en la ducha, pues está contemplado un uso racional del servicio. No es meterse a la ducha y durar 40 minutos cantando mientras canta todas las canciones de Rafael Orozco o algo así, no. Es una ducha normal donde usted abre la ducha, se moja, luego cierra la ducha, se enjabona y luego se enjuaga por 1 o 2 minutos lo que dure enjuagándose. Normalmente se gastan de 10 a 15 litros en una ducha. Entonces ahí tienen en cuenta eso. En el sanitario, pues uno va 1 o 2 o 3 veces al sanitario. Entonces se utilizan sanitarios, ya se tiene contemplado, en estos cálculos se tiene contemplado el uso de sanitarios ahorradores. O sea, sanitarios que en cada descarga consumen 8 litros, los que tengan sanitarios de esos viejos con unos tanques grandísimos que consumen 15 litros, pues van para la quiebra que se las pela. No, es con sanitarios de esos, digamos, económicos en el sentido de que economizan agua, no en el precio, porque esos realmente a veces son los más costosos. Y algunos de los que tienen 2 botones, un botón para cuando hace el 1 y otro botón para cuando hace el 2, porque el botón del 1 es el que consume menos agua. Entonces, cuando hacemos chichi, pues no es necesario gastar tanta agua para evacuar esa cantidad o esa situación. Entonces, esos sanitarios pues tienen aún más ahorro. ¿Qué más se contempla en la dotación? Pues la ducha, el sanitario, la preparación de alimentos, lo que consumimos o lo que se requiere para preparar nuestros alimentos, así como lo que tomamos, el lavado de ropa, el aseo de la vivienda, todo lo que se requiere o todo lo que consumimos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero adicionalmente, pues también nos dan la posibilidad de regar maticas, porque obviamente en nuestro consumo se incluye que en las viviendas hay alguna que otra matica y también nos da la posibilidad de lavar el carro. Pero este lavado de carro y este regar maticas, todo es dentro de lo racional. ¿Y qué es lo racional? Pues simplemente eh, regar las maticas con una regadera, una cosa suficiente, pero sin desperdiciar. O sea, no es coger una manguera de 20 metros y empezar a jugar con el chorro para regar todas las matas del vecindario.
porque eso ya es desperdicio y no se permite. Lo mismo con el lavado del carro. No es lavar el carro con mangueras, sino es lavar el carro con un trapito o con trapo y balde para no desperdiciar agua. Y en ese sentido, pues ya se tienen los cálculos. Y el RAS, que espero que ya todos lo hayan leído, establece 3 criterios. Entonces, habla sobre la elevación. La elevación. La elevación en metros sobre nivel del mar. Y nos recomienda una dotación. Es recomendada en litros sobre habitante día. Recomendada, digo que es recomendada porque se puede usar menos, pero nunca se puede usar más. Entonces, tenemos elevaciones, por ejemplo, las ciudades que están a menos de 1000 metros, las que están entre los 1000 y los 2000, y las que están por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y nos establece que la dotación a los que están por debajo de los 1000 metros, que es como Yopal, que son zonas calientes, les dice, pueden usar hasta 140 litros habitante día. Las que son templaditas pueden usar menos. Y las que son frías pueden usar menos. ¿Por qué? Porque esos boyacos no se bañan. Entonces esos consumen menos agua. No, mentiras, yo soy de Boyacá y no. Allá nos bañamos igual que acá. Pero naturalmente la persona que vive en clima frío consume menos agua que la persona que vive en clima caliente. ¿Por qué? Pues solo con el hecho de lavar la ropa. No quiere decir que no se lave la ropa en Boyacá ni en Bogotá, pero lo que pasa es que la ropa se ensucia menos porque uno suda menos, entonces al estar menos sudado, pues a veces la gente puede usar un pantalón 2 o 3 veces. O pues se baña menos. Acá en Casanare nosotros normalmente nos bañamos muy en la mañana y después de un día de trabajo pues tenemos que llegar a bañarnos en la noche para dormir de manera fresca. En Bogotá no, pues en Bogotá usted ni suda, metido allá entre esas ruanas que va uno a sudar, entonces llega a la casa y tiene que meterse dentro de más ruanas para poder pasar la noche sin aguantar frío. Entonces, pues, ¿qué se va a bañar uno si se puede uno acostar con ropa y no va a sudar? Entonces, esas son condiciones naturales del clima que hacen que la gente no consuma tanta agua. Y lo mismo, pues, para beber. Uno no toma agua en Boyacá, lo único que toma es cerveza. Y si está el clima, pues no pasa nada. Pero acá uno tiene que tomar agua y bien fría y todo lo demás, pues para compensar la deshidratación a la que nos vemos sometidos por nuestra actividad diaria. Entonces el RAS ya definió esto, nos dice si su ciudad es por debajo de 1000, pues 140, si es por entre 1000 y 2000, pues 130 y por encima de 2000, que es Bogotá, casi la mayoría de los municipios de Boyacá que están por encima de los 2000 metros, Tunja, ellos todos están con 100, perdón, esto está mal, son 120, no 150. 140, 130 y 120. Esto es un dato digamos, es constante, ya está definido por el RAS. Y otro valor que nos define el RAS son las pérdidas. Las pérdidas. Y las pérdidas, el RAS dice que debe ser del 25%. Eso no hay más que hablar. O sea, él lo dijo que son del 25, no nos vamos a poner a pensar. Pueden ser menos. Igual de lo que les decía la dotación, puede ser menos, pero ese es el máximo. Y cuando uno está haciendo el diseño, utiliza el máximo, porque uno no sabe qué pueda pasar durante el tiempo, durante los años, y si se va muy por debajo, pues se le puede quedar pequeña la planta muy rápidamente. Entonces, se va uno siempre por el máximo, y pues les dicen que las pérdidas máximas son del 25%. En Bogotá, por ejemplo, que deben tener una dotación de 120. En Bogotá la dotación es de 80 litros habitante día. Es la que está, digamos, es lo que están en este momento utilizando la gente. ¿Y cómo hace la gente para bajar de 120 a 80? Pues no se baña mucho
Y no se baña mucho, no porque no tenga agua, porque allá en Bogotá hay disponibilidad de agua todo el tiempo. Pero no es que no consuma, sino que hace un uso eficiente del recurso. Entonces, cuando se baña, hace el baño lo usan adecuadamente la ducha, el sanitario, no hay desperdicio, no hay fugas, no hay nada de eso. ¿Por qué? Pues porque allá el metro cúbico vale 5.000 pesos. O sea, si usted consume 20 metros cúbicos como consumimos acá en Yopal y nos llega el recibo, pues por lo menos a mí me llega por 60.000 que vivo en estrato 3 y algunos que viven en estrato 1 y 2 le llegan 15.000 o 20.000 y los que viven en la bendición les llega como por 12.000. Pues aquí uno no hace uso racional del servicio, pero allá en Bogotá donde usted por ser, así sea estrato 1, le llega el recibo más barato, le llega por 90.000 pesos. Pues entonces usted ya como le está doliendo el bolsillo, pues hace un uso eficiente y racional del recurso. Entonces cada gota cuenta, dice el dicho por ahí. Entonces usted no desperdicia, si su sanitario tiene una fuga, la arregla inmediatamente porque eso al otro mes se le va a subir la factura. Bueno, todo el tiempo la gente vive pendiente del recibo del agua y del consumo de agua porque eso se ve indirectamente relacionado es con un costo. Entonces cuando ya uno tiene la conciencia, sea porque la conciencia es ambiental o porque la conciencia es económica, pues la gente trata de ahorrar agua y promueve todos los medios de ahorro del agua. Entonces, eh, por ejemplo, los que tienen esos tanques del sanitario grandísimos, los llenan de botellas para que no se consuma tanta agua. eh, Tratan de no ir al sanitario o van al sanitario en la oficina y no van en la casa. Bueno, todos los mecanismos que ustedes se imaginen para que la gente ahorre el agua. Y por eso lograron a un 80. Y allá viven con 80 y eso tiene unas implicaciones, aunque ustedes no lo crean. Eso ha hecho que en Bogotá las plantas que fueron diseñadas para 25 años ya llevan casi 30, 40 años y todavía tienen suficiente vida útil. Obviamente, en capacidad tienen la capacidad, pero los concretos y los materiales se han ido deteriorando. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han hecho reforzamientos de todas estas estructuras, mejoras, porque es mejor a veces arreglar una planta que no demolerla y construir una nueva. Pero si la capacidad me alcanza, porque si la capacidad no me alcanza, que es como pasó aquí en Yopal, que esa es la consecuencia de por qué la planta se vino abajo, es porque en Yopal primero teníamos, que yo trabajé en Yopal en el año 98, en Yopal teníamos una planta de 120 litros, no, de 80, no, de 120 litros por segundo. Pero esa planta se quedó pequeña porque no alcanzaba el agua. Entonces construyeron alrededor de esa planta una planta de 180 litros más. Entonces ya llevábamos 310. Y esa planta al poco tiempo también se quedó pequeña y construyeron alrededor de esa planta otra planta de 250 litros. Entonces ya llevábamos 560 litros. Porque Yopal crecía desaforadamente, pero el consumo de agua seguía creciendo también de la misma forma. No hubo nunca alguien que dijera, venga, en lugar de construir más plantas, ¿por qué no ponemos a la gente a ahorrar agua? Sino construya y construya. ¿Por qué hacían eso? Pues porque había la plata. Y para un alcalde es mejor decir, yo construí una planta que valió 20.000 millones de pesos y se robó el 20%, o sea, 4.000 millones, a decirle a la gente, oiga, venga, es que no hay agua, ¿por qué no la ahorra? Y súbale a las tarifas, porque eso políticamente no es nada recomendable, eso no es políticamente viable. Entonces, ¿qué prefiere un alcalde? ¿Robarse 4.000 millones de pesos y hacer un contrato de construcción de una planta? O ponerse a pelear con la gente y empezar a subirles la tarifa, decirles venga, ahorren, promover el ahorro del agua y culturizar a la gente. Entonces, ¿cuál es? En un país ideal, la segunda solución es la mejor donde todos ahorran, el consumo es mejor y la planta que yo tengo no me va a durar los 25 años, no me va a durar 30 o 40. Y el contrato de mantenimiento de esta planta vale 500 millones o vale 100 millones o algo así. O contrato una planta nueva, demuelo la vieja, construyo una nueva y me llevo por debajo del bolsillo 4.000 millones. Entonces, en el país ideal ocurre una cosa, pero en Colombia, que es el país de los contrastes, ocurre lo contrario. Entonces,
Con respecto a esto, pues las pérdidas es lo mismo. Lo máximo permitido es el 25 y uno diseña con ese 25, pero debería ser menor, o sea, no debería perderse ni una sola gota de agua. Ese 25% que incluye lo que gasta la planta en su operación, en su mantenimiento y las pérdidas que ocurren en la red de distribución. A lo largo de la red de distribución existen algunas pequeñas fisuras o fugas en las redes que hacen que se pierda una parte del agua. Y está contemplado hasta el 25%. Más, si llega a perderse más, la empresa tiene que tomar todas las medidas correctivas para reducirlo. Entonces, pues las pérdidas máximo del 25%. Y ahora pues vamos a calcular la dotación neta. La dotación neta, pues es la dotación que tenemos dividido entre 1 menos las pérdidas. Y ya les digo qué quiere decir esto. Vamos a calcular el valor para Yopal son 140 dividido entre 1 menos 0.25, que es el porcentaje de pérdida. Vamos a escribir que esto es igual a 0.25, porque decía porcentaje. Entonces 0.25. Y esto me da un valor de ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto dio? 186.6. 186.666. 186.666. Y Listo, ya tenemos nuestra anotación neta. ¿Qué quiere decir esto? La gente no va a consumir más de los 140 que tiene autorizados, pero la planta debe producir 186, porque de esos 186, 46 se pierden en el camino. Entonces se pierden en la planta, se pierden en las redes, se lo roban un poco de población. Eso es otro factor que hay, porque aquí en estas pérdidas están incluidos las fugas y las pérdidas por robos. ¿Quién se roba el agua? Pues mucha gente. Las que tienen dobles acometidas, hay viviendas que cogen el medidor y un día lo tienen al derecho, al otro día lo ponen al revés para que se devuelva. Bueno, eso hay cuanto mañoso hay para robarse el agua, eso uno encuentra de todo. Por ahí veo unos que se ríen porque son los que hacen eso, ¿cierto? No, mentiras, en esta clase no hay ninguno que robe agua. Entonces, en la planta se deben producir 187 litros por segundo y de esos 187, 40 se pierden y solo llegan a la casa 140, que es lo que consumen realmente en la casa. El caudal medio diario va a ser igual, lo vamos a llamar caudal medio diario en minúsculas, va a ser igual a la dotación bruta, neta, perdón, por la población. Por la población futura. Y en este caso va a ser el 186.67 litros habitante día por la población que dijimos que es 204.825 habitantes. Y esto pues va a ser igual a ¿cuánto? — 38,23. No ¿Sí, creo, Inge? no creo. 38 no, 186 por 200.000 no da 38. Dará 38 millones, pero 38 no.
38.232.634,50. Uy, bueno, así. Litros por día. Pero como nosotros no manejamos litros por día, sino manejamos el litros por segundo, pues vamos a decir que un día corresponde o equivale a 86.400 segundos. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me va a dar esto? A mí me da 382.367. Utilizó la misma cantidad de cifras decimales que estaban acá, o Sí, señor. 186.67. Bueno, los escucha el Ay, resto de la población. voy a revisar. Bueno, ¿y cuánto da entonces la división? ¿400 qué? 442.507. ¿Todos están de acuerdo o les da diferente? 442,50. Bueno. Listo. Ese es el caudal en promedio que debe producir la planta. Pero a lo largo del día, a lo largo del año hay unas variaciones del caudal. Y eso se llama el caudal máximo diario. Lo llamo QMD, en mayúsculas todas. Y es igual a un factor K1, ya les explico que ese factor K1 multiplicado por el caudal medio diario. Este factor K1, el RAT dice que debe ser máximo de 1.2. Pero si la población es menor a 12.500, puede ser hasta de 1.3. Entonces, como nosotros tenemos una población mayor a 12.500, pues vamos a escoger el valor máximo de 1.2. Entonces va a ser igual a 1.2 por nuestro caudal medio diario que nos dio 442.51. Aquí creo que era 51, no 501, sino 51. ¿Y esto cuánto nos va a dar esta multiplicación? Ya en un segundo les cuento y les comento por qué hay esta variación. Ya en un momento les hago un dibujo y una representación gráfica de eso para que lo tengan muy claro. 531,012. 531.000. No, 531.012. Entonces vamos a utilizar acá dos cifras decimales, entonces redondeamos a 0. ¿Y hay otro valor? Bueno, este caudal máximo diario, lo voy a poner aquí en rojo. Esa constante K1 viene del RAS, ¿sí? Sí, señora. Ok. Este caudal máximo diario es el caudal con que vamos a diseñar la planta.